Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y en otras redes sociales podéis encontrarme en TikTok, Twitter o Instagram como @Entiende tu Salud, y también si quieres aprender con un enfoque diferente te puedes suscribir a mi newsletter en la que te mando cada jueves un correo para cuidar tu salud o con un contenido para aprender sobre salud y medicina. Te puedes apuntar directamente en el link que te dejo en la descripción del episodio o en mi web gonzalovaquerosanz.com. Empecé este podcast, Me Entiende tu Salud, por motivos muy diversos, pero si hay una persona que me motivó indirectamente a finalmente dar el paso, ese fue Carlos Yebra, el invitado de hoy. Carlos tiene un podcast bastante más antiguo que el mío, Medicina con Cabeza, que está más enfocado a estudiantes de medicina y también divulga en redes como @medicina con cabeza. Ahora mismo, Carlos es residente de cardiología en el Hospital de Santiago de Compostela y es también autor del libro Arreglando Corazones. Hoy hablaremos de cómo cuidar tu corazón y de cómo cuidarte desde un punto de vista cardiovascular. Hablaremos de cómo reconocer un infarto al corazón, de cómo afecta el tabaco o la obesidad, de qué consejos claves daría Carlos para cuidar nuestro corazón y de otros aspectos como la influencia de la sal o sobre las arritmias. Os dejo con la entrevista con el doctor Carlos Yebra. Buenas, Carlos. Muchas gracias por venir. Me hacía mucha ilusión hablar contigo. ¿Qué tal, Gonzalo? Es un placer tener que estar por aquí, la verdad. Tenía también mucha ilusión, sobre todo después de que ya nos conocemos de hace varios años. Entonces, estar por aquí me gusta cómo va el futuro. Dentro de no mucho, en realidad, serás cardiólogo, especialista en cardiología. Si solo pudieras cambiar una cosa para cuidar tu corazón, ¿qué cosa sería? En mi caso, yo intento aplicar todo lo que promulgo, entonces, y sería comer un poquito más sano. Es verdad que hay veces que me cuesta cuidar tan bien la alimentación y comer comida natural, que yo creo que lo que se ha demostrado que la evidencia científica que es lo mejor. Pero si me dijeras para la gente general, yo Ujú. diría hacer deporte. Se ha visto que hacer deporte no solo a nivel cardiovascular, sino a nivel del cuerpo en general, a nivel de neurotransmisores, a nivel de arterias, de manejo del colesterol y todo, básicamente, manejo de la glucemia, es fundamental, es clave para tener el cuerpo sano. Y al fin y al cabo, lo más importante en la vida es estar sanos porque sin salud no hay vida, básicamente. ¿Y algún tipo de deporte? ¿Es lo mismo deporte de fuerza o deporte aeróbico? A ver, cada tipo de deporte, tanto aeróbico como anaeróbico, tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Lo mejor es combinarlos y, sobre todo, quizás al principio, lo fundamental, la clave es la adherencia. Entonces, claro, si tú te propones ponerte a entrenar e ir a correr 4 o 5 días por semana cuando nunca has corrido, lo más probable es que lo dejes y entonces no tenga ningún impacto en tu salud, que la palabra fundamental es tener impacto, ¿no? Entonces, Ujú. quizás lo óptimo sería que cada persona empiece con lo que más le guste, como si es el pádel, como si es el CrossFit, me da igual, clases grupales, clases individuales, pero empezar y poco a poco ir combinando, ir viendo también lo que se te da mejor y sobre todo intentar combinar aerobio con anaerobio para así trabajar un poco ambas partes del sistema cardiovascular. Ujú. Pues fíjate que yo pensaba que me ibas a responder a esta pregunta algo relacionado con el tabaco, y al menos es lo que yo habría pensado. Es verdad que yo tiendo a tener una perspectiva así como muy salud pública, que sea el eliminar el tabaco para mejorar la salud del corazón de la población. Claro, es que era una pregunta así. Es verdad que el tabaco es horrible en todo en general, pero quizás yo dije lo del deporte porque he visto, por lo menos entre los pacientes que he ido atendiendo, que los que dejan el tabaco tienen mucha tendencia a engordar. Y entonces luego tienen otro tipo de problemas. Sin embargo, los que empiezan a hacer deporte, como quieren seguir mejorando en el deporte, que eso es una cosa muy buena que tiene, que tenemos esa tendencia un poco intrínseca a la competitividad, luego necesariamente, si quieren seguir progresando, tienen que dejar el hábito tabáquico. Entonces ahí consiguen dejar el hábito tabáquico habiendo entrenado. Y
por eso me parece que esa combinación es muy buena. Evidentemente, el tabaquismo es la pandemia, yo creo que de nuestra sociedad y a nivel cardiovascular, ¿qué te voy a decir, no? Infarto, todo, todas las disecciones de aorta, todas las patologías del corazón están relacionadas, sí o sí, con el tabaquismo. Pero si fuera una perspectiva no científica, avalada por estudios, creo que empezar con el deporte ayudaría muchísimo a todo el mundo. De hecho, yo lo pondría como asignatura obligatoria en los colegios, educación física ya lo es, pero le daría un papel fundamental. Me parece muy interesante y creo que no se piensa a priori. Esto que dices de que empezar a hacer deporte lleva como una serie de consecuencias que a priori no se ven, porque esto pasa mucho. Es verdad que puedes tender a cuidarte más, a dejar el tabaco, a comer mejor. Eso me parece muy interesante. Incluso yo lo he vivido en mí mismo, vamos, cuando empecé a ir al gimnasio, pero bueno, puede ser cualquier tipo de deporte. En mi caso era el gimnasio. Claro, es que la cascada de eventos es muy buena, porque si tú dejas el hábito, bueno, el tabaco, ¿vale? Voy a hablar así, dejamos el tabaco, ¿no? Que es lo importante, perfecto. Está mejorando tu salud y estás disminuyendo la mortalidad, estás disminuyendo la morbimortalidad. El problema es que muchas veces acarrea niveles de ansiedad elevados, la gente come más, come peor y eso, evidentemente, pues si tienes obesidad, aumentas la resistencia a la insulina, puedes tener diabetes. Entonces, sí, dejar el tabaco, buenísimo. Pero la cascada de eventos que viene después quizás no es la óptima en muchos casos. Sin embargo, si tú empiezas a hacer deporte, tu cuerpo va a necesitar estar en un estado óptimo. Entonces, seguramente tú quieras comer mejor porque además vas a decir, oye, me ha costado salir a correr esa hora, pues no me voy a comer la napolitana de chocolate después porque, oye, es que me ha costado esa hora correr. Entonces ya te comes una ensalada. Eso va pasando poco a poco. Si vas progresando en el deporte, mantienes la alimentación, lo siguiente que va a necesitar tu cuerpo que es que dejes de fumar, porque no te va a dar la respiración. Entonces, a lo mejor en este caso, si empiezas con el deporte, la cascada de eventos es más favorable hacia que estés muy sano o muy sana en el futuro que si empiezas por dejar el tabaco. Evidentemente, Ujú, cualquiera de las dos cosas, vamos, la recomiendo al 100%. Pero yo creo que la opción de empezar con el deporte te favorece un poquito la transición a seguir consiguiendo más cosas. ujú. Y volviendo al tabaco y también para cerrar esta sustancia, yo me preguntaba antes mucho, vale, el tabaco puede provocar infarto al corazón, puede provocar ictus, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que el tabaco provoque todas estas cosas? ¿Cuál es el mecanismo que hay detrás? Si no lo puedes explicar de una forma más o menos divulgativa, tú que estás acostumbrada. Mira, es complejo porque hay muchísimos mecanismos y muchísimos que todavía no se sabe. Pero el tabaco, cada tipo tiene sus sustancias, pero básicamente está formado por muchísimas sustancias nocivas para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque son tóxicas. Son sustancias que nuestro cuerpo detecta como extrañas. Provocan irritación, provocan inflamación y la inflamación en nuestro cuerpo es dañina en muchos casos. Es decir, si tú te das un golpe, se inflama el brazo, por ejemplo, para que lleguen células, se recupere el golpe. Eso es algo fisiológico. Cuando tú tienes una sustancia nociva en tu cuerpo, se produce una inflamación generalizada que no es beneficiosa porque no es fisiológica, es por algo ajeno que no debería estar ahí. Entonces tu cuerpo reacciona. Si tú tienes una inflamación, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, en el caso de las arterias, pues las arterias del corazón, en mi caso, ya que soy cardiólogo, bueno, residente de cardiología, pues lo que va a provocar es que vayan acumulándose células. Esa vascularización, esa llegada de células, va a provocar, pues a lo mejor que se vayan depositando plaquetas sobre un colesterol que seguramente ya está ahí. Todo el mundo tiene hasta cierto punto aterosclerosis, que básicamente es que tenemos las arterias un poquito más rígidas con los años y con colesterol. ¿Qué pasa? Que si tú Ujú, tienes una inflamación, esa placa de colesterol, pues van a llegar más células, se puede depositar más colesterol, se pueden depositar plaquetas. Y toda esa inflamación en algún momento puede provocar que esa placa de colesterol con plaquetas, que se denominaba placa estable en la mayor parte de personas porque tiene muy poquito contenido de colesterol y mucho contenido de una capa fibrosa, que para que lo entendamos son como capas de cebolla, cuantas más capas tengas hacia afuera, más difícil es que eso se rompa. Pero si tú tienes muy poquitas capas, eso es frágil y si está inflamado el cuerpo, se puede romper. Si se rompe, se expone a la sangre por donde están pasando todas las células y entonces se unen muchas plaquetas, los glóbulos blancos que todo el mundo conoce y entonces ahí es cuando se forma el trombo, el coágulo y se produce el infarto.
Por eso es uno de los mecanismos, quizás de los más importantes, por el que el tabaco es tan dañino, por ejemplo, a nivel de la vasculatura del corazón. Y lo mismo a nivel del cerebro y todo el organismo. De todos modos, hay tantas sustancias tóxicas que no se han podido estudiar que seguramente haya muchísimos otros mecanismos que se superponen y que siguen provocando daño de formas diferentes. Ujú. Y hablando de infarto, aunque en la población general se suele hablar de infarto como un infarto al corazón, en realidad un infarto pues puede ser en cualquier sitio porque no es más, esta palabra significa en medicina, en el idioma de medicina, que no llega sangre a algún sitio. ¿Cómo podemos reconocer un infarto al corazón? Pues mira, el infarto es eso, muerte de células. Entonces, claro, todo el mundo dice infarto de corazón, pero puedes tener un infarto renal, un ictus no deja de ser, a cierto modo, un infarto cerebral. Pues el corazón, al fin y al cabo, es un músculo, es una bomba, pero duele, tiene nervios. Entonces, cuando se queda una zona sin sangre, duele. Entonces, es un dolor que suele ser centropresivo, o sea, centro torácico opresivo, ya hice un mix ahí de palabras, en el medio del pecho y que es como un peso. Muchas veces hay diferentes tipos de dolores dentro de la medicina, pueden ser quemantes, pueden ser punzantes. Bueno, pues el dolor típico del corazón, y digo el típico porque hay personas que pueden tener un infarto y que no sea un dolor opresivo, que sea un dolor punzante. Pero lo típico es un dolor así, como si tuviéramos una piedra aquí en el pecho que nos están empujando hacia atrás. Lo típico es también que se pueda ir ese dolor hacia el cuello o hacia el brazo izquierdo, más rara vez hacia el brazo derecho, y se suele, pues a veces, asociar con sudoración, con náuseas, incluso a veces con vómitos. Ujú. Y el tema de la mortalidad, porque estoy seguro que si le preguntamos a alguien por la calle, pensaría que la mortalidad de un infarto al corazón, pues es altísima, como yo que sé, un 100%, un 90%. ¿Cuál es la mortalidad? Claro, ahora mismo desconozco las cifras porque habrá infinidad de ensayos. La mortalidad no es para nada tan alta. Yo diría más bien un 5 o 10% en función de qué tipo de infarto. Porque claro, infarto, como hemos dicho, es muerte de células, pero puede ser un infarto en el que la arteria, en el corazón, hay tres grandes arterias. De hecho, una de ellas se ramifica en dos, por eso tenemos tres, ¿no? Tenemos coronaria derecha, descendente anterior y circunfleja. No es importante los nombres, sino para entender. Si tú tienes una de estas arterias son las encargadas de darle sangre a tu corazón. Si tú puedes tener un infarto porque alguna de ellas tenga un tapón, ¿vale? Una placa que esté, por ejemplo, tapando el vaso al 90%. Pero eso quiere decir que está pasando sangre todavía. Es decir, si tú haces un esfuerzo, o a lo mejor si esa placa en algún momento se comprime, se hace que aumente un poquitín, puedes tener un infarto, porque en ese momento puntual no le ha llegado suficiente sangre a lo que está detrás de esa placa de colesterol y tienes un infarto. Pero Mm. sigue pasando sangre, fundamental. Entonces, bueno, eso seguramente se mueran células, sería un infarto muchas veces sin elevación del ST que se llama, y no hay que hacer un cateterismo, no hay que hacer una coronariografía emergente, sino que se puede posponer. Eso suele ir muy bien. ¿Qué pasa? Hay veces que la arteria se tapa de golpe, es decir, no pasa nada de sangre. A partir de ese punto no fluye sangre. Entonces, todas las células que están después de ese tapón se van muriendo progresivamente. Y si no lo abres, ahí sí que tienes un problema, porque esas células se pierden, el corazón pierde fuerza, se pueden provocar arritmias, que por eso existen los desfibriladores, entonces ahí sí que te puedes morir. Entonces, ¿qué es lo fundamental de los infartos? ¿Qué tipo de infarto estás teniendo? ¿Cómo de ocluida está la arteria? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo tardas en llegar al hospital? Porque hay gente que tiene un infarto, tiene ese tipo de dolor que te he comentado antes y a lo mejor pues no consulta al médico y va al día siguiente porque se lo dice, esto nos dice pasado aquí mucho en Galicia, le dice a su hija, pues mira, me dolía el pecho, ay, pero vete al médico y va y entonces el infarto ya ha estado bastante evolucionado, se han perdido muchas células, el corazón pierde mucha fuerza y ahí es cuando vienen los problemas. Entonces, la Ujú. mortalidad no es tan alta como la gente piensa, sobre todo si se consulta rápido y si estás en un ambiente, pues, hospital, cerca de un hospital. Si estás, evidentemente, en medio del mar, ahí tienes más problemas, pero si estás en una ciudad grande, ya te digo, depende del tipo de infarto, pero la mortalidad para nada es tan elevada. El otro día me terminé un libro, a lo mejor te suena, se llama Mujeres Invisibles para la Medicina. Me Es suena, pero bastante no lo he leído. conocido, tiene así en la portada pues como un cuerpo humano y habla en definitiva sobre diferencias entre hombres y mujeres en los síntomas y signos y también a lo mejor el sesgo que ha habido en el paso de los años con la falta de inclusión de mujeres en la investigación. Bueno, esto te lo digo porque habla mucho en el libro sobre
que una mujer que vaya con un dolor en el pecho a urgencias, a lo mejor se le diagnostica mucho más temprano de ansiedad que de un infarto al corazón. Entonces quería preguntarte sobre si conoces o conocéis que los síntomas sean diferentes entre hombres y mujeres o si puede presentarse con alguna característica especial. Las mujeres, por norma general, pueden tener habitualmente otro tipo de síntomas en el sentido de que a lo mejor no es un dolor tan típico, no es un dolor tan opresivo, a veces es un dolor más punzante. Las mujeres también, como tienen mamas, hay veces que el dolor no lo refieren tan típico en el centro del pecho, sino que a lo mejor es más cerca de la areola, del pezón, etcétera. Y luego, pues que a veces es más punzante, a veces es más en la boca del estómago. Entonces, sí que es cierto que hay diferencias, no está claramente establecido que tengan dolores diferentes, porque el dolor típico del infarto es el que te dije, el opresivo, pero sí que es cierto que tienes más factores que te puedan confundir. Y sí que es cierto también, por una parte, que las mujeres suelen tener menos factores de riesgo cardiovascular. Más allá, evidentemente, que con la menopausia aumenta el riesgo cardiovascular, ¿no? Pero los hombres suelen ser los que son más fumadores, aunque ahora las tendencias se están cambiando, pero más hipertensos, más diabéticos. Entonces ya tienes el sesgo un poco de cuando ves a un señor con barriga que te dice que fuma y que es diabético, ya tu cabeza está pensando en un infarto. Pero a lo mejor si tienes una mujer que no está con tanta sobrepeso, que tiene un sobrepeso normal, y normal hasta cierto punto, tengamos, y que fuma un poco, tu cabeza te cuesta más todavía pensar en que esa paciente pueda estar teniendo un infarto, que al final tú ves al paciente en conjunto, no ves mujer o hombre. Pero sí que es cierto que a lo mejor tienes ese pequeño sesgo. Ujú. Carlos, y el tema de la angina de pecho, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre un infarto al corazón y una angina de pecho? Porque también es otro de los términos que más escuchamos. Muy bien, es una muy buena pregunta. Angina es el tipo de dolor. Entonces, cuando tú tienes una angina, es ese dolor que te he descrito, dolor opresivo en el centro del pecho. Ese dolor puede provocarte simplemente angina, es decir, dolor sin muerte de células, ¿vale? Ahí entramos dentro del punto de vista cardiovascular. Tendremos angina estable, que es un dolor opresivo, sin muerte de células, es decir, no es un infarto, pero que es estable, en el sentido de que a lo mejor esa angina te aparece siempre cuando caminas 500 metros o cuando subes la misma cuesta, pero por el resto no ha cambiado. Luego tendrías la angina inestable, que sería cuando ese dolor ha variado, es decir, tu padre antes caminaba 500 metros y le empezaba el dolor. Luego 400, luego 300, luego 200 y ahora camina 100 metros y ya tiene ese dolor. Inestable porque ha cambiado en el tiempo. Luego ya entramos en el momento en el que hay infarto, ¿vale? Antes había otras clasificaciones, al final van cambiando, pero en el momento que ya muere célula, ya no es solo angina, no solo dolor, sino hay muerte de célula, por lo tanto tienes un infarto. Y luego lo que habíamos dicho, dentro del punto de vista cardiovascular, nosotros, los cardiólogos, nos fijamos en el electrocardiograma. Si en el electrocardiograma vemos datos inequívocos a nivel electrocardiográfico de que probablemente una arteria esté tapada, que es la elevación del segmento ST, ahí ya hacemos el cateterismo corriendo, en caso que se pueda. Si no, tenemos que romper ese coágulo pues, con fármacos. Como si, por ejemplo, si tú estás en plena ciudad de Sevilla y tienes un infarto, seguramente que te hagan el cateterismo. Si tú estás embarcado, estás en medio del océano Atlántico, no, porque no vas a llegar a un hospital rápido, ¿no? Entre medias tenemos los infartos sin elevación, es de que ahí se engloba un gran abanico, ¿no? Pero sería sobre todo, se mueren células, pero no tienes datos inequívocos de que la arteria esté completamente tapada. Entonces, angina, ¿qué es? Dolor en el pecho. Ujú. Vale, qué bueno. Vale, nos lo has dejado clarísimo. Me quería ahora movernos a otro aspecto de cómo cuidar nuestro corazón, que es sobre el estrés y la salud mental, que también sé que es un tema que a ti te gusta especialmente. ¿Cómo el estrés afecta a nuestro corazón? ¿Qué mecanismos hay detrás por los que el estrés nos afecte de este modo? Pues me gusta porque me estás haciendo preguntas que, claro, como son para un público general, tengo que intentar simplificarlas. El estrés se llama así en término lingüístico, pero a nivel fisiopatológico pasa una cosa, y es que tenemos una hormona que es el cortisol, que es la hormona del estrés, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos situaciones muy... Esta hormona es necesaria. Si no tuviéramos cortisol, nos moriríamos, porque es la hormona que también que nos permite defendernos. ¿Qué pasa? Si tenemos demasiado cortisol, al final se van a activar diferentes mecanismos de nuestro cuerpo que están diseñados para estar un par de minutos activos o 3 minutos, no
eternamente. Vamos a tener también una inflamación generalizada a nivel corporal, vamos a tener estados de procoagulabilidad, es decir, que es más fácil que se generen trombos. Vamos a activar también al sistema nervioso simpático, que es el que tenemos para escapar de un león. Pero claro, no podemos tener el sistema nervioso simpático activo todo el rato porque vamos a tener tendencia a la taquicardia, que la taquicardia al fin y al cabo, si no necesitas estar taquicárdico porque no necesitas más aporte de sangre, pues también tiene sus consecuencias. Entonces, sobre todo el estrés, la idea que tenemos es que genera un estado en nuestro cuerpo de que se activan unas hormonas que no deberían estar activas durante tanto tiempo. Y entonces nuestro cuerpo es digamos que es como un líquido perfecto. Entonces tenemos un poquito de agua, un poquito de sodio, un poquito de potasio, ¿vale? Como un cocido, ¿vale? Un cocido gallego tiene que tener un poquito de todo. ¿Qué pasa? Que si tú al cocido, a un caldo, le echas muchísima sal, no hay nadie que se lo coma, ¿no? Pues eso es un poco la idea. Un poquito de estrés está bien, pero si tú tienes mucho estrés, el resto de tu cuerpo empieza a fallar. Bueno, y hablando de la sal que comentabas, también es otra de las recomendaciones más frecuentes que escuchamos de los cardiólogos, el controlar la sal. Te quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿cómo nos afecta la sal y en concreto pues a la tensión arterial? Y segundo, si es realmente algo relevante. Vale. Digamos que en una persona, o sea, la recomendación de que o sea, de no tomar mucha sal es aplicable a todo el mundo porque no es necesaria, ¿vale? Digamos que toda la comida que tomamos ya lleva sal, entonces, bueno, tomar cuanta menos sal mejor. La explicación es sencilla hasta cierto punto. Sobre todo en pacientes que ya tienen alguna enfermedad, en el sentido de la sal, cuando tú la tomas en tu organismo la detecta y lo que hace es reabsorber agua con esa sal. Cuando tú reabsorbes agua, que es lo de la retención de líquidos, que mucha gente sabe, bueno, en una persona joven, en una persona sana, el cuerpo dice, vale, estoy reteniendo líquidos, los tengo que eliminar, los orinas, ¿vale? Cuando ya tenemos ciertas edades, el cuerpo no está en tan buena homeostasis, no está tan bien regulado. Entonces, si tú retienes un poquito de una cosa, no eliminas ese exceso, perdón. Eliminas, pero te queda un poco. Entonces, si tú un paciente, por ejemplo, que ya tiene el corazón algo tocado, o una persona que tiene el corazón algo tocada y no lo sabe, empieza a comer con mucha sal, va a retener líquidos. Cuando retenemos líquidos, esos líquidos no se quedan en el aire, se quedan dentro de tu cuerpo y habitualmente se quedan dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa? Que al corazón lo que funciona es con sangre, pero la sangre ¿qué es? Es un líquido. Entonces, cuanto más líquido tengas en tu cuerpo, no más sangre va a ir circulando. Al final, Ujú. el corazón es una bomba, ¿vale? La sangre es la gasolina. Si el coche tú le llenas el depósito, perfecto, ¿vale? Va muy bien. Si no tiene gasolina, va mal. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? Imagínate que el coche, tú le llenases el depósito y tuvieras alguna forma de seguir llenándolo sin que saliera para afuera, sin que se desbordara. ¿Qué le pasaría al coche? Reventaría. Pues eso es un poco la idea. Si tú tomas mucha sal, reabsorbes líquido y al final el corazón llega un momento que dice, hey, no puedo con tanto líquido, no puedo gestionar estos volúmenes. Entonces ahí es cuando puedes tener una insuficiencia cardíaca, un fallo cardíaco. Ya no te digo un paciente que ya le falla el corazón, un paciente que ya tenga un deterioro del corazón que diga, vale, el corazón tiene menos fuerza de la habitual, pongamos, ¿no? Entonces, de toda la sangre que le llega, ya hay alguna que no es capaz de bombear. Imagínate que le haces que le llegue más sangre todavía. Pues el pobre corazón sufre. Pues eso es un poco el mecanismo por el que la sal puede deteriorar tu corazón. Creo que al final estamos influidos por sustancias hiperpalatables, con mucha sal y en general muy sabrosas, y a lo mejor por eso puede haber tanta reticencia respecto a lo de disminuir la sal por la comida Claro, hiperpalatable. Emilio Duró, que fue a una charla ayer, que tenemos esa tendencia a la dopamina. Y al fin y al cabo, la comida rápida, el tabaco, eh, la sal, lo que te provoca es placer. Y el placer provoca dopamina. Y la dopamina es una adicción. Es decir, el placer es una adicción. Entonces, en el momento que tú comes toda la comida con sal y dejas de comer comida con sal, te falta algo. Porque la comida no tiene tanto sabor. Entonces, claro, si tú llevas una alimentación mala y comes con mucha sal, claro, al final es una pescadilla que se muerde la cola, porque tú vas a querer cada vez consumir más sal para que tenga más sabor y si en algún momento lo decides cortar, es como dejar de fumar, te va a costar mucho.
Bueno, el tema de la sal al final, con tantas cosas, el tema de la dopamina, al final no son más que mecanismos evolutivos que hemos desarrollado para conseguir ciertos nutrientes, véase la sal o véase la glucosa o X, pero que en este mundo moderno, en el cual viven unos seres desarrollados en la prehistoria que somos nosotros, Mm. estas sustancias ya empiezan a ser nocivas. Correcto. Es que al final, cuando tengo que explicarle a algún paciente qué tipo de alimentación llevar, porque te empiezan a decir maravillas, dices, la comida que hacían los abuelos. Es decir, comida vegetales de la huerta, la carne sin procesar, comida cocinada. Es decir, algo frito, quizás no es lo más sano, pero tampoco es tan insano mientras que lo hagas con poco aceite, ¿de acuerdo? Y que sea alimento de calidad. Si tú te pones a freír una hamburguesa que está pasada por no sé cuántas fábricas en aceite de mala calidad, entonces, claro, ahí es el problema. Y eso es un poco lo que tú decías, ¿no? Que somos animales de la prehistoria viviendo en la era moderna. Entonces, claro, tenemos todo nuestro alcance, pero nuestro cuerpo sigue siendo el de antes. Y antes la gente, si te pones a fijarte en los arte rupestre y todas estas cosas, la gente estaba en forma, no veías a nadie con obesidad. Entonces dices, ¿por qué? Pues porque antes tenían lo justo para comer, pero estaban en forma. Es decir, no estaban delgados, estaban en forma. ¿Por qué? Porque hacían deporte y comían lo que había que comer. Y al final, si se morían era porque los atacaba un león. Entonces, la gente, yo lo veo muchas veces, la gente que llega muy bien a edades de 90, 100 años, es la gente no que se haya cuidado una barbaridad, sino la gente que ha llevado una vida normal, comiendo sano, gente de aldea, muchas veces, que tiene sus productos de la huerta, sus gallinas, a lo mejor su cerdo en casa, y esa gente dices, ostras, pero nunca he ido al médico. Y te dice, no, siempre he estado bien. Y sin embargo, la gente muchas veces de ciudad, que come siempre de supermercado, que comida preparada, etcétera, esa es la gente que con 60 años tiene un infarto. Ujú. Y antes hablando de los infartos, al principio de la charla comentaste el tema de los desfibriladores. Me gustaría que nos contases un poco para qué sirven los desfibriladores y cuándo lo usáis en cardiología. ¿Lo utilizáis en los infartos? ¿También los utilizáis en otra serie de patologías? Claro, muy, muy buena pregunta. Mucha gente sabe lo que es un desfibrilador, pero no sabe el mecanismo ni para qué, ni, o sea, simplemente sabe que es una cosa que tú pones ahí si un paciente no responde y no respira, ¿no? En una parada cardíaca. Vale, muy bien. El corazón es una bomba mecánica que es como un motor de un coche, bombea sangre. Pero para que funcione necesita que haya un estímulo eléctrico, como la luz ahora mismo que tenemos aquí para grabar esto. Si no hay luz, no podría conectar el portátil y no podríamos estar grabando. Pues el corazón necesita sistema eléctrico y por la otra parte la bomba mecánica. Sistema eléctrico, ¿de acuerdo? Tiene una capacidad el corazón y es que va automático. Tú no tienes que pensar en que te late el corazón. El corazón es capaz de latir por sí mismo. Y de hecho hay veces que tu cerebro puede estar sin sangre, cuando te desmayas, por ejemplo, y tu corazón sigue funcionando, que es la maravilla del corazón, si te pones a pensar. Bien, ¿qué pasa? Que este sistema eléctrico hay veces que puede fallar. ¿Y cuándo falla? Pues o cuando se pone muy lento o cuando se pone muy, muy rápido. Estos son las arritmias, es decir, un ritmo que no Ujú. es el normal. Bien, hay veces que por determinadas circunstancias, en el caso, por ejemplo, como dijimos, del infarto, una zona del corazón se muere y se hace una zona necrótica, ¿vale? Y se llama escara. Esta zona necrótica puede irritar. ¿Os acordáis que antes hablamos de irritación, inflamación? Puede irritar el sistema eléctrico. Y entonces las células eléctricas del corazón, que están por todo el corazón, generan ahí muchos estímulos, muchos, muchos estímulos. Y al final es el corazón dice, oye, que este es el ritmo que tengo que seguir, el que me está generando esta zona necrótica y provoca arritmias. Arritmias, por ejemplo, las taquicardias ventriculares, ¿vale? Taquicardia quiere decir que el corazón va muy rápido, por encima de 100 latidos por minuto. Ventricular, que el origen viene del ventrículo, de la parte de abajo. Es un ritmo que no debería ser así, porque el ritmo normal viene de arriba, de las aurículas. Es el ritmo sinusal. ¿Qué pasa? Cuando tú para estar vivo necesitas que la sangre llegue a tus órganos. Y esto depende del gasto cardíaco. Gasto cardíaco es el volumen de sangre que se bombea en un minuto. Sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Gasto cardíaco depende de dos cosas. La frecuencia cardíaca, de cuán rápido va el corazón, y del volumen sistólico. Cuánto volumen de sangre se está bombeando
en cada latido. O sea, cuánta sangre se bombea en cada latido y cuántos Ujú. latidos tienes por minuto. Multiplicas y tienes el gasto cardíaco, matemática básica. ¿Qué pasa? Si el corazón va muy, 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 muy rápido, imagínate que esto es el corazón, ¿no? Y que va a un latido por minuto. Pues le da tiempo a contraerse. Y se contrae y bombea toda la sangre que está aquí dentro. ¿Qué pasa si el corazón de repente en vez de ir a un latido por minuto va a 4 latidos, o sea, a un latido por segundo va a 4 latidos por segundo? Que no le da tiempo a contraerse. Es imperceptible. No bombea sangre. Entonces, al no bombear sangre, ahí es cuando tienes el riesgo y ahí es cuando se produce la parada cardíaca. Que la parada cardíaca no deja de ser que, por alguna causa, no se está bombeando bien la sangre. Entonces, el desfibrilador, por ejemplo, lo que hace es que cuando tú tienes esta situación de que el corazón va tan, 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 tan rápido, puedes dar un chispazo, ¿vale? Que a efectos prácticos es como reiniciar el corazón, el sistema eléctrico, e intentar que vuelva al ritmo normal. Entonces, eso es un poco lo que hace el desfibrilador en esas situaciones. Evidentemente, tiene mucha más complejidad, pero esa es la idea. Y no solo se utiliza en un infarto cuando tienes un ritmo de estos, ¿no? De parada cardíaca, un ataque cardioventricular. Hay veces que tienes otras arritmias que no son tan malas, por ejemplo, la fibrilación auricular, que es la arritmia del sintrón, que eso lo conoce más gente. Pues hay veces que si tú tienes una fibrilación auricular que te acaba de aparecer ahora, porque tú acabas de notar hace una hora que te empiezan los latidos ahí en el corazón rápido, pues en esos casos hay veces que si es una persona joven se puede intentar reiniciar al corazón también para que vuelva al ritmo normal, que eso sería una cardioversión, ¿vale? Volver al ritmo normal. Entonces hay diferentes patologías en las que se puede utilizar un desfibrilador, pero lo más importante es entender para qué se utiliza y cuándo utilizarlo. Ujú. Y muchas veces el tratamiento, como has dicho, es un antiagregante. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, la fibrilación auricular tiene mayor riesgo de generar coágulos? ¿Vale? Muy buena pregunta, porque el corazón tiene dos cosas, dos fases, la fase de llenado y la fase de vaciado, como un motor. Bien, entonces tenemos cuatro cavidades, dos aurículas arriba y dos ventrículos aquí abajo, ¿vale? Entonces, la aurícula es a la que le llega la sangre. Entonces, la aurícula es la encargada de, a través de dos válvulas, pasar la sangre de las aurículas a los ventrículos. Entonces, los ventrículos luego se llenan y los ventrículos bombean la sangre. Es el ciclo. Aurícula se llena, aurícula llena ventrículo, ventrículo bombea. En la fibrilación auricular, ¿dónde está el problema? Que la fibrilación básicamente quiere decir que fibrila, es decir, que va como muy rápido y muy desorganizado. Entonces, las aurículas, en vez de contraerse de forma sincrónica, es decir, hacer boom, boom y llenar al ventrículo, empiezan a hacer como muchísimos focos de estimulación. Resultado final, que no se contraen de forma eficaz. Entonces la sangre no se mueve bien. Por diferencia de presiones, sí que va a llenarse el ventrículo, porque si no nos moriríamos, pero va a haber sangre que no pasa al ventrículo, va a haber sangre que se queda en la aurícula, sangre que se queda estancada. Entonces, como la sangre se queda estancada, la sangre, si tú ahora mismo te cortas y echas aquí una gota encima de la mesa, se va a coagular, se va a secar. Pues la sangre, si no se mueve, se coagula. Entonces existe el riesgo de que en las aurículas se genere un trombo. Y ese trombo, si por las circunstancias de lo que sea se desprende, migraría y puede ir, por ejemplo, a los pulmones, provocando un tromboembolismo pulmonar, o puede ir al cerebro, puede ir al riñón, provocando infartos. Entonces, por eso la fibración auricular es la arritmia del sintrón y no todo el mundo tiene el mismo riesgo de que tengas un trombo. Por eso hay unas escalas. Hay una escala que se llama CHADVASC, que básicamente te dice, oye, ¿cuánto riesgo tiene mi paciente de que tenga un trombo? Hay pacientes, por ejemplo, si yo ahora mismo o tú tuviéramos una fibrilación auricular, no tendríamos seguramente que anticoagularnos, porque somos muy jóvenes. O sea, muy jóvenes no, porque no tenemos factores de riesgo y somos jóvenes. Entonces, el riesgo real de que se genere un trombo es muy, muy bajito. Pero si nuestro abuelo, que es hipertenso y diabético y a lo mejor ha tenido algo más, tiene una fibrilación auricular, el riesgo aumenta muchísimo y entonces ahí sí que es necesario anticoagular. Yo no he visto jamás eso, que alguien tenga una FA, una fibrilación auricular y no se ponga algún fármaco. Creo que es la típica cosa que según las guías se hace de un modo, pero que a la hora de la verdad ningún Sí. médico se va. Pues sí, si en teoría tienes un chat VAS de cero, existe la posibilidad de no anticoagular a largo plazo. Seguramente cuando tengas cierta edad, porque ha pasado alguna vez, por ejemplo, tienes un ciclista, porque claro,
la fibrilación auricular se produce muchas veces porque las aurículas se dilatan, la parte de arriba del corazón se dilata, eso suele estar en relación con factores de riesgo, hipertensión, etcétera, pero muchas veces el deporte extremo también se ha visto que se asocia a fibrilación auricular. Entonces, a lo mejor te viene un ciclista de 40 años perfectamente sano, tiene un chat de cero, y ahí no se ha visto, o sea, se ha visto que no hay mayor beneficio de anticoagular que no anticoagular. Es decir, se puede anticoagular, por supuesto, pero no se ha visto que hay una diferencia tan significativa como en los otros casos, cuando ya tienes un paciente de 70 años hipertenso. Entonces a esos pacientes se les expone los datos, les dice, mira, esto es lo que hay, y muchas veces deciden no anticoagularse, pero eso sí, cuando vayan cumpliendo años o cuando se vuelvan hipertensos, ahí sí que se van a tener que anticoagular. Mm, interesante. También quería preguntarte acerca de las palpitaciones, porque creo que es uno de los síntomas más frecuentes en cardiología y que veréis continuamente en la consulta sobre cuándo, bueno, defínenos las palpitaciones por si alguien no lo entiende bien y sobre todo cuándo preocuparnos por ellas. Claro, las palpitaciones es complejo porque es un síntoma y los síntomas por definición son las percepciones de los individuos. Entonces, claro, lo que para mí son palpitaciones, para ti pueden no serlo, lo que para ti son palpitaciones, para mí no. Entonces, la palpitación básicamente es notar el corazón latir. Yo ahora mismo estoy aquí y no estoy latiendo no estoy notando mi corazón latir. Espero que lo esté, que lo esté haciendo, ¿no? Entonces, hay veces que sí que notas o bien que el corazón da como latidos muy fuertes o que notas que el corazón va muy rápido. Entonces, las palpitaciones pueden no ser absolutamente nada, pueden ser, hay veces que el corazón va rítmico, ¿no? Va pum, 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 pero hay veces que hay algún latido que se mete en medio y hace pum, 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 y ese pum, pum lo notas, y eso es la palpitación. Muchas veces eso son extrasístoles que se llaman, es el término médico, un latido extra y no tiene ningún tipo de relevancia. De hecho, no hay nada que hacerles, a no ser de que sean muy, muy, muy frecuentes, que hay veces que te ponen algún fármaco para frenarlas, ¿vale? Si fueran muy sintomáticas, ¿vale? Es decir, que tú las notas y te condicionan en tu vida, debes acudir al médico sí o sí para que te hagan un electrocardiograma o en caso de que no vean nada, un holter, que es un electrocardiograma mantenido en el tiempo para ver qué pasa ahí. ¿Por qué notas eso? Hay veces que simplemente es algo subjetivo, es decir, pues que igual que hay personas que yo, por ejemplo, tengo moscas volantes por la miopía. Hay gente que las tiene y no las percibe. Yo las percibo, pero a lo mejor hay otra persona que tiene menos que yo y las percibe por 12, ¿no? Porque también depende un poco de cómo es nuestra mente, cómo funciona. Entonces, las palpitaciones se pueden asociar eso a simplemente nada, o hay veces que mismamente la fibrilación auricular de la que hemos hablado pone el corazón muy, muy rápido y se pone a 150. Y ahí también tienes palpitaciones. Entonces, por eso te digo, en el momento que tú las notes y notes que son frecuentes o que te condicionan o que te limitan, ahí tienes que acudir. Oye, que si no es nada, perfectísimo, pero si es algo, por lo menos lo detectas. Ujú, qué bueno. Carlos, para ir terminando, quería preguntarte sobre tema de obesidad y sobrepeso, que sé que es uno de tus temas favoritos. Ya has comentado un par de veces la relación negativa que tiene con nuestro corazón y nuestra salud cardiovascular, pero ¿por qué? ¿Por qué la obesidad se relaciona de manera negativa con la salud de nuestro corazón? Pues mira, es que prácticamente todo gira en relación a la inflamación, como dije, y al final la grasa provoca un estado de inflamación también generalizada, el exceso de grasa. Es verdad que la grasa es necesaria, necesitamos depósitos de adipocitos, porque ahí también se llevan a cabo reacciones metabólicas. De hecho, ya se ve cuando una persona, una mujer, por ejemplo, que es donde es más prevalente, tiene anorexia, se altera las hormonas, se altera el ciclo menstrual. Por lo tanto, es una evidencia de que necesitamos tejido adiposo. ¿Qué pasa? El tejido adiposo en exceso primero provoca una resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? La insulina es una hormona también que segrega nuestro páncreas, que es la hormona de la diabetes, que básicamente la que se encarga de que tú puedas llevar a cabo el metabolismo de los hidratos de carbono y como consecuencia de las grasas. Si tú tienes un exceso de grasa, esa insulina no va a actuar de la misma forma, y entonces poco a poco vas a tener tendencia a que los hidratos de carbono se metabolizan peor y peor, y al final la resistencia a la insulina provoca diabetes. Entonces, por eso, en cierto modo, el tejido adiposo en exceso, la obesidad, favorece que tengamos diabetes. Como tienes también un estado de inflamación generalizada, volvemos a la parte del infarto. Y la consecuencia, porque muchas veces no es solo, no podemos ver, como tú bien dijiste antes, las patologías como algo individual o como algo único. Es decir, tienes que ver lo que conlleva. Entonces, una persona que tiene obesidad le va a costar moverse.
como le va a costar moverse, va a hacer menos deporte. Y el hecho de hacer menos deporte va a tener también consecuencias a nivel cardiovascular. Entonces, la obesidad suele ir unida a hacer poco deporte. Además, la obesidad suele ir unida, perdón, en algunos casos, gran parte de los casos, al hábito tabáquico. Estás sumando más factores. Y no solo eso, sino a una alimentación no sana, una alimentación pues muchas veces con alimentos precocinados o de estos procesados. Problema, los alimentos procesados no solo provocan obesidad, Carlos Ríos lo dice muy bien, sino que también te favorece muchas veces un estado de inflamación o te alteran el metabolismo. Entonces al final todo se une y te da el hecho de que pierdes salud. Ujú. Sí, claro, a ver, al final afecta multinivel a todo el organismo. Carlos, recomiéndanos algún libro que para cuidar nuestro corazón, nuestra salud cardiovascular, un podcast, una película. Bueno, tú tienes un libro de cardiología. Sí, yo tengo un libro de cardiología que se llama Arreglando Corazones, pero bueno, ese es más específico. Yo siempre, aunque ahora estoy intentando también divulgar al público general, porque me doy cuenta de que es fundamental y que es muy importante lo que tú haces de prevenir, de concienciar, yo sobre todo lo que recomiendo es empezar con nutrición. ¿Y qué pasa? Que hay veces que es más sencillo mirar a otro lado porque te genera incomodidad darte cuenta de que estás comiendo mal. Y cuando te empiezas a comer bien, te das cuenta de que no es a lo mejor tan palatable, no es tan rico. Aunque luego puedes aprender a cocinar y utilizar especies, pero de primeras no es tan palatable. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, a nivel de nutrición, Carlos Ríos. Luego hay un cardiólogo que también es el doctor Avellán, que también ahora se está dedicando muchísimo a la divulgación. También me parece muy bien lo que hace. Yo creo que al final cualquier persona más o menos, con conocimiento de causa. Por ejemplo, a nivel de deporte, Power Explosive, David Marchante era una persona que explicaba muy bien de tema de ejercicios. Es decir, te enseñaba a nivel de YouTube, es decir, contenido gratuito, y de los vídeos están ahí subidos, cómo hacer cada ejercicio. Es decir, te enseñaba a entrenar sin lesionarte. Entonces, yo creo que es lo más importante. Ponerse objetivos, es decir, quiero empezar a hacer deporte, te propones una rutina, aprendes con vídeos de YouTube cómo hacer diferentes ejercicios que hoy en día se puede aprender. De nutrición, te haces una cuenta, si hace falta, de Instagram que no utilices solo para seguir a X personas. Si sigues a cuentas de recetas saludables, empiezas a comer sano y así un poco con todo. Es decir, yo creo que no hay que, porque muchas veces la gente dice que, claro, es muy caro cuidarse. Y es cierto, comer sano es caro. Porque cuesta más comer fuera de casa una ensalada que comerte una hamburguesa en el McDonald's. Pero yo, por ejemplo, lo estoy poniendo a prueba con mi novia y nosotros hacemos un presupuesto mensual de 100 euros. Y con 100 euros cada uno, es verdad que casi no comemos carne, comemos mucha verdura, mucho vegetal, pescado. Podemos comer con 200 euros al mes, los dos, y como bastante. Pero ¿qué pasa? Que tienes que planificar muy bien las comidas, que es otra cosa. Planificar, planificar, planificar. Es decir, llevar una vida desorganizada, una vida insana es muy sencillo. Con el tema de deporte, tienes que dejar programado cuándo hacer deporte. Entonces, yo creo que lo más importante es cuidar la salud y dedicar activamente energía para ser capaz de cuidarla. Es decir, programar cuándo vas a entrenar. Que no sea algo de, tengo tiempo, voy a entrenar. No, no, no. Voy a hacer tiempo para entrenar. Voy a hacer tiempo para cocinar sano. Oye, voy a dedicar energía en mi día a día para ese mal hábito que tengo, por ejemplo, fumar. Voy a dedicar energía para que mi cabeza sea capaz de dejarlo. Es decir, voy a mentalizarme, no que sea algo secundario. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas. Promover que sea una prioridad cuidarse. Qué bueno, me encanta que el enfoque que hayas puesto para cuidar tu salud y tu corazón sea en realidad la nutrición y el deporte. No, que al final es lo sencillo y lo barato, porque muchas veces la gente pretende milagros, ¿no? Pero yo siempre, o sea, las pastillas son necesarias en determinados puntos, pero para mí lo fundamental es intentar vivir todo lo que puedas sin pastillas a base de cuidarte. Cuando ya no es posible, las pastillas es que son maravillosas, o sea, te permiten estar con vida, pero intentar siempre hábitos de vida. Y muchas veces la gente prefiere tomarse una pastilla para el colesterol que comer sano y dejar de fumar. Y a mí eso me parece la mayor absurdez que hay. Totalmente, estoy de acuerdo. Carlos, pues muchas gracias por tenerte con nosotros. Dinos dónde podemos encontrarte, escucharte, leerte.
pues Medicina con Cabeza. Si lo pones en cualquier sitio, te salen los podcasts, en redes sociales te sale el Instagram, el canal de YouTube. Ahí estoy siempre disponible para toda persona que me necesite. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Gonzalo. Cuídate.